Si estás viendo este video es porque muy probablemente estás por fuera de Canadá y estás pensando en buscar la mejor forma de llegar a este país. Entonces, sin más preámbulos, te vamos a mostrar cuál es la mejor manera de que puedas llegar y que también te puedas quedar si así lo deseas. El sistema de inmigración de Canadá puede ser un poco complejo de entender porque realmente existen muchas maneras diferentes de inmigrar. Unas están establecidas por el gobierno federal de este país, es decir, el gobierno grande de todo el país que se encarga de revisar las mejores opciones para cubrir necesidades del país en general. Sin embargo, también existen otro tipo de gobiernos que son los gobiernos provinciales. Las provincias son esos territorios en los que está dividido Canadá y cada gobierno tiene cierta autonomía para establecer sus caminos migratorios para poder cumplir las necesidades específicas de ese territorio. Como hay tantas vías migratorias, tanto provinciales como federales, nosotros en este video decidimos simplificarlo en 5 grandes grupos y al final de este video te vamos a contar cuál es la forma que nosotros consideramos la mejor. La primera manera, y tal vez la que se podría considerar la más fácil de todas para poder llegar a Canadá, es por medio de reunificación familiar. De esta manera tú no vas a tener ni que estudiar en Canadá ni trabajar en Canadá, sino que de una vez vas a poder llegar con una residencia permanente. Cómo funciona es que si tienes a un familiar que es residente permanente o ciudadano de Canadá, él te va a poder invitar si cumples con determinados requisitos. Tienes que ser la esposa o el esposo, tienes que ser también, si no es esposa o esposo, pareja de hecho, o papás o abuelos. No funciona para hermanos, no funciona para tíos, no funciona para primos. Realmente la forma como funciona es que si, por ejemplo, tú eres residente permanente o ciudadano en Canadá y quieres invitar a tu esposa que todavía no es ciudadana ni residente permanente, lo puedes hacer. Vas a tener que demostrar que la puedes patrocinar, es decir, que puedes incurrir en los gastos de traerla a ella como residente permanente y sobrevivir, y con esto ya vas a poder aplicar para reunificación familiar. Si eres pareja de hecho, es un poquito más complejo el tema porque vas a tener que demostrar que efectivamente sí son pareja de hecho, es decir, que han vivido juntos durante mucho tiempo con certificaciones, fotos y muchos documentos más, y es un poco más difícil de demostrar. Y para los abuelos y los papás también es una opción. Yo, como ciudadano de Canadá, puedo invitar a mis papás o a mis abuelos para que se vengan como residentes permanentes. También voy a tener que patrocinarlos y demostrar que tengo cómo sustentarlos estando acá, pero para eso va a haber unos sorteos. Entonces, para abuelos y papás, digamos que se puede, pero toca depender con los sorteos, mientras que para las parejas, y es la forma como muchas personas llegan acá, es mucho más fácil y van a poder llegar directamente como residentes permanentes y no hay necesidad de sorteos como tal. La segunda forma que les queremos comentar, que la utilizan muchas personas, no solamente aquí en Canadá, sino en muchos otros países, es llegar a la frontera de Canadá y pedir asilo o refugio, ya sea que vengan por vía terrestre, marítima o aérea. Y en este momento, digamos en el momento que tú pides un refugio o un asilo, pueden pasar dos cosas. Puede que te hagan una serie de preguntas y te devuelvan de una vez, o puede que te digan listo, vamos a revisar su caso, y entonces empieza todo un tema legal que puede tardar bastante, que es normalmente le llaman como una audiencia, en donde ya digamos consideran el caso, y en este periodo de tiempo que se puede demorar esa audiencia, que muchas veces son muchos años, te van a quitar tu pasaporte, pues porque como estás en peligro, pues digamos que no tendrías razón para salirte del país mientras tanto, y pues no podrías visitar a tus familiares ni nada de eso en tu país de origen. ¿Qué pasa? Si después de ese tiempo Canadá decide que tu caso es, bueno, que es positivo, que te reciben como refugiado o por un asilo, no hay problema, te dan tu residencia permanente. Sin embargo, puede existir también el caso que después de muchos años te dan la audiencia y en esa audiencia deciden que no es válido tu caso
y en esos casos pues te tienen que deportar del país. Hemos escuchado muchos casos de personas que les ha pasado eso lastimosamente, que ya estaban establecidos en el país esperando la residencia y de un momento a otro los llaman y les dicen que lastimosamente fueron deportados. Esta vía sinceramente no la recomendamos a no ser de que realmente te encuentres en peligro en tu país y tengas todas las pruebas necesarias para que tu caso sea de éxito y no termines deportado de Canadá. La tercera vía para llegar, y que realmente creo que es el sueño de cualquier persona que quiera llegar a este país, es que el gobierno te invita directamente a ser residente permanente para que te vengas para este país. Y este es un sistema que se llama el Express Entry, es un sistema del gobierno federal. Y en lo que consiste es que tú tienes que crear un perfil en la página del gobierno y ellos te van a hacer diferentes preguntas para ver, de acuerdo a tu perfil, si tú mereces llegar de una vez con una residencia permanente. Este sistema te va a hacer varias preguntas y dentro de ellas van a estar: ¿cómo es tu nivel de inglés? Tienes un examen internacional para comprobarlo, por ejemplo el IELTS, y tienes que poner el resultado del IELTS. ¿Cómo es tu nivel de francés? Y también el examen internacional que compruebe que tú tienes un nivel de francés. ¿Tienes estudios en tu país? ¿Y qué estudios tienes? Y vas a tener que comprobar que tienes esos estudios y que adicionalmente tienes una equivalencia respecto a esos estudios aquí en Canadá. Eso es un proceso que se hace y no es muy difícil de hacer, que uno aquí digamos que no se llama homologación como tal de los estudios, sino acreditación de esos estudios en Canadá, y si lo tienes ya te van a valer esos estudios que tienes en el exterior. También vas a poder mostrar tu experiencia laboral por fuera de Canadá, es decir, en tu país. Si tienes más de 3 años de experiencia laboral en tu país y tienes cómo demostrar esa experiencia, vas a poder ganar la mayor cantidad de puntos en ese rubro específico. También existen muchas otras preguntas, como por ejemplo tu edad, también qué tipo de experiencia tienes y muchas más. Y de acuerdo a todo eso te van a dar un puntaje y te dicen: tu puntaje de acuerdo a tus preguntas va a ser este. Cada 2 semanas el gobierno de Canadá hace unas rondas de invitación y ellos deciden a qué puntaje van a invitar. Por ejemplo, dicen: vamos a invitar a los que tienen de 600 puntos hacia arriba. Y ahí, si tú estás dentro de esos que están con ese puntaje, te llega una carta de invitación para aplicar a la residencia permanente. Una vez tú ya aplicas a la residencia, te va a tocar subir todos los documentos que prueban que las respuestas que diste son reales. Por ejemplo, si dijiste que tenías un nivel en el IELTS de 7 en todas las bandas, vas a tener que demostrar y subir ese certificado de IELTS que demuestra que tienes ese nivel de inglés. Te dan normalmente un poco tiempo para subir esos documentos, por lo que nosotros recomendamos es, si lo vas a hacer y crees que tienes los puntos, porque realmente puedes incluso ver en qué puntajes más o menos están invitando en este momento, les vamos a dejar ese link en la descripción, que vayan preparando todos los documentos para que cuando los inviten realmente les dé el tiempo para poder demostrar que todo lo que respondieron es verdad. Esto suena realmente muy bonito, pero realmente en la práctica no es tan fácil. Anteriormente, hace muchos años, los puntajes no estaban tan altos y muchas personas sí podían llegar con los puntajes sin haber estado ni estudiando en Canadá ni con experiencia laboral en Canadá, porque esos también te dan muchos más puntos y podrían llegar con una residencia permanente. Hoy en día son muy pocos los casos de personas que tienen suficiente puntaje para poder llegar de esta manera, por lo que les toca buscar otras alternativas migratorias, que son las que vamos a explicar después. La cuarta manera de venir a Canadá es como trabajador temporal. ¿Qué pasa? De esta forma vas a tener que ajustar tu currículum al estilo canadiense para que puedas tener más probabilidades de tener el trabajo que estás buscando, y adicionalmente
realizar una cover letter. De eso hay muchos videos en YouTube si quieren buscar cómo pueden ajustar su currículum al estilo canadiense y también cómo crear un cover letter. Entonces, esa es una forma de venir a Canadá. Obviamente tienes que intentarlo, buscar trabajo, saber quiénes son esos empleadores que están contratando extranjeros, porque no todos los empleadores contratan extranjeros. Y adicional, en este punto tienen que tener mucho, pero mucho cuidado con las estafas. Realmente, lastimosamente, la gente se aprovecha de la necesidad que tiene la gente de buscar trabajo y de la emoción que da que los estén contactando tal vez de Canadá como un empleador, y les van a empezar a pedir dinero para darles un trabajo. Esto es totalmente falso. Ningún empleador les debe pedir dinero para darles trabajo. Es más, en la mayoría de casos los empleadores mismos los van a ayudar con los gastos para poder llegar hasta Canadá. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y adicional, tienes que tener en cuenta que cada vez que tú envías una aplicación de trabajo, vas a estar compitiendo no solamente contra otros latinos, sino contra muy probablemente canadienses y otras personas de todas partes del mundo. Por eso debes de hacer estas aplicaciones muy a conciencia y pues realmente meterle ganas si lo que quieres es llegar con una propuesta de trabajo. ¿Qué pasa? Estos trabajos y esta invitación que tú vas a recibir como trabajador va a ser una oferta de trabajo cerrada. Es decir, que no puedes cambiarte de un trabajo a otro como si nada, sino que tu permiso de trabajo de Canadá va a estar amarrado a esa empresa en específico que te contrató. Entonces tienes que tener mucho cuidado también con eso, porque digamos que hasta que no consigas la residencia permanente no puedes ya tener la oferta de trabajo abierta, bueno, ya ni siquiera oferta de trabajo, sino que ya puedes aplicar a cualquier trabajo que tú quieras. La última manera, y que fue la que nosotros utilizamos y por las que estamos aquí en Canadá después de tantos años, es la vía del estudio. Y es una de las formas más populares en este momento para poder llegar a Canadá, porque es de las que uno mayor control tiene del proceso. Cómo funciona es que uno aplica a un college o a una universidad, a un programa académico, es decir, no vale un curso de idiomas ni de inglés ni de francés, tiene que ser un programa académico, certificado, diploma, posgrado, maestría, doctorado, lo que uno quiera, en una institución que sea designada. Esas instituciones designadas las encuentran en un listado en la página del gobierno de Canadá y son las instituciones que uno, al terminar, van a poderle a uno ofrecer un permiso de trabajo posterior a graduarse. Entonces me gradúo de mi programa académico, empiezo a trabajar y durante mi experiencia laboral voy a estar sumando puntos para poder sumar hacia la residencia permanente. Hay unas profesiones que suman puntos, otras que no, y también pueden ver cuáles son los códigos de esas profesiones en la página del gobierno de Canadá. Pero lo importante es que cuando uno está adquiriendo experiencia canadiense y después de haberse graduado del college o de la universidad, uno va a tener muchos más puntos para poder aplicar al Express Entry. Ese Express Entry del que hablamos hace algunos momentos, esos dos factores, la educación y experiencia laboral canadiense, te van a sumar muchísimos más puntos para que tú puedas entrar en ese ranking con muchos más puntos y el gobierno te invite a aplicar a la residencia permanente. Hay otras formas de subir puntos, como por ejemplo las nominaciones provinciales, que son esas invitaciones que tú puedes pedir a la provincia en la que estés, si ellos están en necesidad de perfiles como el tuyo, para que te aumenten los puntos y ya pueda ser mucho más fácil la residencia permanente. Pero normalmente las personas que vienen, trabajan y se preparan bien con el idioma, reúnen suficientes puntos para aplicar a la residencia permanente como tal. Como les digo, esta es la forma que nosotros utilizamos y con la que nosotros logramos estudiar, después quedarnos a trabajar, posteriormente aplicar a una residencia permanente hace unos años y posteriormente haber aplicado a una ciudadanía el año pasado. Es una vía que nosotros, digamos que recomendamos para todas las personas que de pronto han tratado algunas otras vías y no les funciona, o sencillamente saben que no es tan fácil por ninguna otra vía y esta sí les puede funcionar. Si tú estás interesado en que te ayudemos a buscar un programa académico, una universidad, de pronto escoger una provincia adecuada para hacer esta vía,
te vamos a dejar un link en la descripción para que puedas ir y agendar una llamada con nosotros para que te podamos ayudar. Bueno, entonces realmente, ¿cuál es la mejor forma? La verdad es que la respuesta es que no hay respuesta. La verdad es que eso va a depender de ti, de tu perfil específico, de tu experiencia, de tu nivel de idioma, ya sea de inglés, de francés, de tus aspiraciones laborales cuando llegues acá y de muchos otros factores. Entonces, la verdad, les vamos a dejar en la partecita de abajo el link de la página del Gobierno de Canadá, donde ustedes mismos pueden buscar toda esta información que les acabamos de comentar. Nosotros no somos agentes migratorios, no somos regulados por el Gobierno de Canadá para dar consejos y demás. Sin embargo, les estamos contando todo esto desde la página de Canadá y desde nuestra experiencia. Con esto nos despedimos y por favor, no se dejen engañar. Investiguen bien y vayan a ver todos los links que les dejamos en la descripción.